bendición. Josué, capítulo 24, vamos a ir allí. A ver en la palabra de Dios esos dos versos que leímos al principio. Mire, es una versión de Reina, una versión de las Américas. Por eso a veces, y a mí me gusta mi Reina Valera, pero esta es la Biblia de las Américas, y a veces una misma palabra te la dice de otra forma, pero yo sé que los hermanos lo van a tener ahí. Josué 24, versos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Vamos a leer la palabra de Dios. Una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues, temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servid al Señor. Y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Oremos, Padre, gracias, Señor. Oh Señor, qué bueno es que ha llegado diríamos tercer domingo, cuarto domingo, tercer domingo de haber empezado a adorarte. Te rogamos que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor, discernimiento espiritual, para andar en tus caminos, para hacer tu voluntad. Una vez más, Señor, rogamos para que tu Espíritu Santo nos guíe en la meditación de tu palabra. Y que sea tú a través de ella que nos edifique en esta mañana. Que sea un tiempo de bendición, Señor, para nosotros. Y que a la vez sea un tiempo para darte toda honra y gloria y honor a ti. Por tu palabra y por la dirección de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Hermano, qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es poder ver las cosas de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová, como también decimos muchas veces. Para tomar una decisión como esta, en tiempos de crisis, en tiempos como estamos de pandemia, que eso no anda siempre, porque cuando se habla de pandemia se está hablando de algo que está en todas partes, no en un país. No estamos hablando de una epidemia, sino de una pandemia, está en todos los lugares, en todo el mundo se ha expandido exactamente la palabra, este problema. Y para tomar decisiones en tiempos así, hay que tener en cuenta muchas veces, tener varias cosas en cuenta. Debemos tener presente que debemos de entender bien lo que Dios quiere hacer en medio de esta situación. Mire, yo he aprendido aquí, a través de la palabra de Dios, con hermanos, sea preparándome delante de Dios para exponer la palabra de Dios, o a través de otros hermanos que vienen y exponen la palabra de Dios. He aprendido a entender que Dios tiene todo en sus manos y que Dios es todopoderoso y que Dios tiene una palabra que yo he usado muchas veces que me gusta, es la sartén por el mango. O sea, que cuando Él quiere le da vuelta, como hacen los expertos cuando están haciendo unos huevos dominicanos, ¿saben? Algunos hacen así y lo tiran para arriba y caen volteados, ¡pam! Así Dios tiene el control de la vida de todo y cada uno de nosotros y de todo el universo. Y yo creo que ustedes creen eso,
que Dios tiene el control de la pandemia también. Dios, nuestro Dios, es todopoderoso. Entonces, cuando nosotros elegimos tomar decisiones en nuestra vida para agradar al Señor, sabemos que nos estamos exponiendo muchas veces a dificultades que han de venir, porque son momentos difíciles, son momentos de crisis. Y mire, yo recuerdo la vida de un señor que falleció. Era un hermano que era ciego, no vidente. Ese hermano tenía 80 y pico de años. La hermana Tina, yo no recuerdo el nombre, pero la hermana Tina sí debe recordarlo muy bien. Y era un evangelista. Oiga bien, y él era ciego. Y ese hombre usted lo invitaba a predicar. Yo llegué a invitarlo a predicar. Y una vez yo conté en el mensaje de él 54 versículos que citó y que explicaba en el mensaje que daba. Y ya tenía el hombre 80 y algo de años. Y ese señor, una vez predicando, honestamente le puedo decir, yo estaba asustado. Ese señor, después que llegó a al templo, se sentó en una silla y era un señor que no pesaba ni 90 libras. Estaba delgadito. Abajó la cabeza y todo adorando al Señor y él quietecito ahí orando. Y yo miraba, digo, ¿qué será? ¿Se queda durmiendo? ¿Qué está? ¿Qué es lo que pasa? El hombre no se movía. Yo esperaba ver que el hombre estaba ahí como si fuera una estatua. Hasta que llegó el momento en que le dijimos, venga a predicar. Fuimos, lo buscamos. Mi hermano, y ese señor se paró y dijo, en su introducción al mensaje, algo que yo no he podido olvidar. Me dice, ya mis hijos no quieren que yo salga a predicar. Porque ellos dicen que yo me voy a morir un día predicando. Y yo doy gloria a Dios. Yo no le digo a ellos nada, pero yo me quiero morir predicando. Dije yo, ay Señor, que no sea aquí. Porque ese hombre pesaba. ¿Qué? Le digo que era alguien delgadito. El Señor me perdonará por esto. Yo no lo invité más asustado, ¿verdad? Humanamente hablando. Digo, yo quiero, él va a morir predicando, pero yo no quiero que sea ahí donde que yo lo haya invitado. Ese señor hablaba de la palabra de Dios y hablaba de la grandeza de Dios y hablaba de la misericordia de Dios de manera maravillosa y hablaba con una fuerza que uno no sabe de dónde salía. Se la daba a Cristo. Una tremenda bendición. Él decidió, él decía, yo me quiero morir predicando. Es muy contrario a querer morirse callado. No sé si me está entendiendo la paradoja de él. Él no tenía temor a morir predicando. Yo y mi casa serviremos al Señor. Es lo que dice la palabra de Dios. Mire, yo no puedo tomar decisiones por los hijos míos, lo que ellos van a vivir. Ellos tienen que vivir su vida, no la mía. Y yo no puedo hacer que yo viva mi vida. Yo tampoco quiero que ellos tomen las decisiones de su vida, las que ellos quieren vivir. ¿Usted sabía eso? Yo quiero que ellos tomen la decisión que Dios quiere para su vida. Porque esa es segura, esa es buena, y esa es buena aquí y buena allá, y es eterna. Gloria a su nombre. Cuando Josué dice esto, ya ustedes saben todas las pruebas que había pasado. Ya Josué había pasado pruebas aún antes de llegar a la tierra donde estaba. Porque lo habían enviado con él y 11 más, a 12, a averiguar la tierra. Y 10 de esos 12 comenzaron a quejar. Ahí no se puede ir. Sí, es verdad, humanamente no se puede ir. ¿Por qué no se podía ir? Porque los que estaban allí eran gigantes, que dicen ellos que se lo iban a comer como pan. Y diría yo, con jamón y queso. No vacío, con todo el gusto. Pero aparecieron 2 hombres de Dios que miraron más allá de esas paredes que están ahí. ¿Y a quién vieron?
a Dios. Y dijeron, si Dios va con nosotros, nosotros los venceremos a ellos. Y esos dos se llamaron Josué y Caleb. Qué bendición. Seguro que usted ha leído esa historia bíblica. Josué fue un hombre de Dios que fue el sucesor de Moisés. Y fue Dios que le dijo, pon a ese muchacho ahí al lado. Entrégale a él para que ahora cruce el Jordán y vaya y tome la tierra prometida. Porque en este hombre había un espíritu de fe. Josué pasa toda la trayectoria de su vida y dice aquí en estas últimas palabras de él, su última carta a ese pueblo de Dios por el cual él luchó tanto, dice en ese verso 14, queremos ver: ahora pues temed al Señor y servidle con integridad y con fidelidad. Quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Un temor. Deben tener un temor, pero recuerden que hay temor reverente, hay un temor de respeto, pero también hay un temor de terror o de miedo. Y el temor que viene de terror o de miedo regularmente le afecta a una persona que ve un peligro que viene, puede ser en una guerra, en una batalla, o puede ser por muchísimas cosas que pasan, y eso muchas veces lo aterroriza. Pero también hay un temor que es bueno. Tanto el temor reverente, tanto el temor de respeto, como el temor a cumplir los santos mandatos de Dios. Son buenos. El temor que tiene prudencia, según nos enseña la palabra de Dios, es bueno. El temor que se va a la imprudencia no es bueno. Porque ese te lleva al terror. Ese te lleva a olvidar de quién tú eres, para quién vives y a quién tú adoras y glorificas. Josué sabía todo esto cuando toma esa decisión. El temor puede traer emociones humanas y la trae porque somos humanos y seguiremos viviendo en esta tierra. Y esas emociones humanas, si no tenemos, mi hermano, un discernimiento espiritual de la santa palabra de Dios, vamos a cometer muchos errores. Por eso es que la palabra de Dios dice en Proverbios 28:1, el impío huye sin que nadie temor. Un temor sano, no, porque como él anda en mal y él no confía en Dios, no tiene a Dios en su mente, pues él huye y nadie lo persigue. Entonces ese temor no es bueno. Ahora, el mismo texto dice, mas los justos están confiados como un león, alabado sea Dios. El león mira desde arriba donde se pone, donde se acuesta, con su tremenda melena y mira alrededor. Y muchas veces ruge, como diciendo, aquí estoy yo, abran paso. Y qué bueno que nosotros tenemos, más que un león, el verdadero león de la tribu de Judá. Gloria a Cristo. Qué bendición, lo dice la palabra de Dios. Ese es nuestro león. Eso es el justo que está, dice allí, el justo que está aquí, confiado como un león. Ese está confiado en quién, en sí mismo, no, en el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y en la palabra de Dios se ven pasajes y personas que pasaron por muchas dificultades. Si usted se va a Jueces, capítulo 7, ahí mismo, un poquito más para adelante, el versículo 3, Jueces 7:3 dice, ahora pues proclamad a oído del pueblo diciendo, cualquiera que tenga miedo y tiemble, que regrese y parta del monte de Galaad. Y 22,000 personas regresaron, pero quedaron 10,000. Gloria a Dios. Era una batalla que ustedes también saben, esa historia que ustedes la han leído. Gedeón lo manda a una batalla contra los madianitas y son 32,000.
Y la cantidad podía darle confianza en ellos. Lo vencimos porque somos muchos. No. Dios no trabaja así. En ese grupo, había un grupo que iban por estar en el grupo, pero tenían miedo. Y el Señor dijo, ve, dímele, dámele un chance, todo el que tenga miedo, devuélvase. Y salieron, mi hermano, y quedaron 10,000. ¿Qué quiere decir? Que se fueron 22,000 por temor. Pero aún esos 10, al parecer, pensaban como que podían ser muchos. Y el Señor le dice más adelante, no, mira, ustedes todavía son muchos. Vayan allí y póstrense a tomar agua y vamos a ver lo que de ahí lo hacen lamiendo el agua y lo que se agachan. Y cuando terminan de hacerlo, solo lamieron con el agua 300. Le dice el Señor a los demás que se devuelvan. Mi hermano, porque Dios no vence la batalla con mucho o con poco, sino con el poder de Dios. Él no necesita mucho para vencer. Yo nunca he olvidado la palabra de una vez, hace muchos años, hacíamos culto aquí en la calle, y una vez el hermano Alberto Valle estaba predicando ahí en la esquina esa de la farmacia, pero allá, llegando en la Costa Rica, en la Bonaire, perdón, esquina Bonaire, ahí hicimos un culto, y el expositor era él. Y yo recuerdo que parte del mensaje, una parte donde él decía, recuerden que yo y Dios somos mayoría. Usted y Dios son mayoría. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, muchas veces nuestro temor depende y se evalúa. Y tenemos que estar clamando a Dios para que Él nos fortalezca, porque el temor no nos deja avanzar en la vida cristiana. Entonces Dios tuvo que decirle, no, quédate con esos 300. Al fin y al cabo, los que leen la historia de ese capítulo saben que ni esos 300 tuvieron que hacer nada, porque el Señor le metió un terror. Y bueno, vamos a ver en el versículo 10, ahí en el capítulo 7 de Jueces. Dice, pero si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criado Fura. Ahora le dice él a Gedeón, porque a veces el miedo lo tiene el líder. Mire qué cosa. Y él está yendo, pero todavía en su corazón, mi hermano, ay Señor, ten misericordia de mí. Asegúrame que tú eres el que está conmigo. ¿Ustedes recuerdan la pregunta que le hizo Gedeón? ¿Ustedes recuerdan? En estos días lo mencionaron algunos, un mensaje que tuvimos. El hombre del vellón, y que esté seco. Y luego que tú alrededor esté mojado y él seco, o luego él está mojado y todo alrededor seco. Ese fue el mismo Gedeón. Entonces este hombre como que humano al fin, porque entendamos que somos humanos. Por eso es que necesitamos, oiga bien, no importa lo que nos dediquemos, necesitamos el poder y la gracia. Necesitamos hacer como Salomón, en Primera de Reyes capítulo 3, del versículo 7 en adelante, que Salomón clamó a Dios. ¿Y qué le dijo al Señor? Mira, yo soy un mozaldete. Salomón en realidad no era un muchacho, pero para el trabajo que se le había encomendado, él se consideraba un simple joven para gobernar a un pueblo. ¿Y qué le pidió él a Dios? Sabiduría. Y Dios se agradó tanto de eso que le dijo, no solo te daré sabiduría, también que te daré riqueza. Y le dio cosas maravillosas. Pero Salomón no pidió la muerte de sus enemigos, ni un terror. No. Salomón dijo, Señor, dame sabiduría para saber discernir entre el bien y el mal, para escoger lo correcto, escoger lo mejor. Y eso pasa aquí con Gedeón. Y usted observa, Dios le dice eso, y entonces del verso 13 al 15, Gedeón está con temor. Dice el verso 13, cuando llegó Gedeón, porque él lo mandó al pueblo con su criado, dice, he aquí que un hombre estaba contando un sueño a su amigo y decía, he aquí tuve un sueño, un par de cebada iba rodando
hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de manera que cayó y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó extendida. Respondió su amigo y dijo: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Oiga lo que dice este hombre: Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Oye, por ese hombre sabe interpretar el sueño. Usted no oye lo que está diciendo ese hombre. Dios ha entregado en manos de Gedeón a Madián y a todo el campamento. Y el verso 15, cuando Gedeón oye esto, dice el 15, y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y de su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado en vuestras manos al campamento de Madián. Alabado sea Dios. Él tenía temor, pero él confiaba en Dios, y Dios, al él estar de cerca, obedeciendo, aunque con cierto temor, Dios le fortaleció y se levantó el ánimo de él para decirle a los 300 valientes que andaban con él: vamos a la batalla. Un temor que levantó el ánimo de los demás, porque se mantuvo siempre cerca de Dios, obedeciendo, aunque a veces no pudiera entender lo que pasaba. Usted se imagina a Gedeón pensando: oye, pero de 32,000, el Señor solo nos ha dejado a 300. Somos tan chin, anda. Oye, pero el Señor no es fácil, ¿eh? Yo voy a obedecer, pero cuando el Señor le cuestiona, le dice: muchacho, como que tiene un poquito de miedo. Mira, te voy a ilustrar un poquito más. Baja al pueblo ahí como si tú fueras un espía, y tú vas a ver lo que va a pasar. Y ahí el Señor usó ahora quizá un pagano, un inconverso, y esa persona, revelando un sueño, lo dejó ver a él, que Dios estaba allí. Bendito sea el Señor. Y muchas veces nosotros necesitamos tanta prueba para darnos cuenta que Dios está siempre con nosotros. Hay un pasaje en Isaías que ustedes conocen, que dice: está quieto y conoced que yo soy Dios. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre, no dice a veces, caramba. Y nosotros, desde que nos vemos en un apuro, estamos temblando igual que los impíos. ¿Y cuál es Dios de ellos? Ellos no tienen Dios. Nosotros tenemos al único Dios verdadero, Dios todopoderoso, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una bendición. El Salmo 34:9 dice: temed al Señor vosotros sus santos. Nada les falta a los que le temen. Estamos viendo esa necesidad de entender, de ese temor reverente, de ese temor que se fortalece, que cuando yo llamo a un hermano, lo llamo para decirle: mira, aunque pase lo que pase, seguiremos firmes en el Señor. Cuídate, sé prudente, sal con tus mascarillas, sal como tú quieras, pero no le digo: mira, tú no puedes ni siquiera cosechar unos manguitos que hay en tu mata en el patio. No se lo diga, porque si me lo dice a mí, me le escapo por un callejón y voy y cosecho los manguitos, ¿no? En el nombre de Jesús, y me lo como también. Pero venga acá. Hoy, ¿cómo va a ser que haya algo o alguien que pueda meterme temor a mí, a quien sirvo a Dios y creo en ese Dios todopoderoso? No puede haberlo. Con toda prudencia. Usted ve que uso esta palabra muchas veces, porque no queremos irnos a los extremos, pero no nos queremos quedar en el otro extremo tampoco, porque tenemos a un Dios que es el Dios de lo imposible. Bendito sea su nombre. Nuestro Dios no es el Dios de lo posible, de lo imposible. Amén. Dios de todo, gloria a su nombre. Entonces, viéramos
Hechos capítulo 9, versículo 31, la iglesia pasando muchas pruebas y persecuciones, en el capítulo 9 de Hechos, versículo 31, dice que allí con todo lo que estaba pasando, la iglesia no estaba sufriendo. Parece que estaba cantando como lo que pasó con Pablo, luego más adelante. ¿Cómo estaba la iglesia? Gozaba de paz. Y en Judea, en Galilea, en Samaria, y era edificada. ¿Y cómo andaban ellos? En el temor del Señor y fortaleza del Señor y el Espíritu Santo. ¿Y qué pasaba allí con la iglesia? Seguía creciendo, fortalecida, gloria a Dios. La iglesia tenía paz, como dice, y se acrecentaban fortalecidas. ¿Por quién? ¿Por los humanos? No, por el Espíritu Santo de Dios, que mora en usted y que mora en mí, gloria a Dios. Y que si nos vemos muy cabizbajos, se entristece. Oiga, cuando uno ve la historia de esos grandes hombres de Dios, que cuando lo agarraban preso y le decían, niega a Cristo, te prendemos fuego. Prendan fuego para alumbrar la ciudad. Prendan fuego, pero yo no niego a Cristo. Gloria a Dios. Su vida la dieron para testimonio nuestro. Yo me imagino a esos hombres de Dios de la historia, desde los hechos que dieron su vida en esta pandemia, muertos de risa. Ay, eso es lo que hay. ¿Qué es eso? ¿Eso es tontería? ¿O no es verdad que es tontería que toda una vida de sacrificio de ellos para la gloria de Dios? Sí, yo lo creo así. Estos hombres fueron llamados hombres de Dios, y hoy en día nos toca a nosotros ser llamados hombres y mujeres de Dios por nuestro testimonio, con toda prudencia. Y si me vuelvo otra vez a Josué, capítulo 24, leo el 14 y el 15 de nuevo, dice, ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y con fidelidad, quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y servir al Señor. Temed al Señor, sírvele al Señor con integridad y fidelidad. Quita los dioses falsos que hayan hoy día. No son los mismos de aquí. Los dioses falsos pueden estar a nuestro alrededor. Los dioses falsos pueden estar en nuestra casa, no en una imagen, en una persona, en un periódico, en un televisor, en un celular, mi hermano. ¿Cómo va a ser así? En las informaciones que recibimos. Y por eso en el verso 15 que finaliza, allí dice, y si no os parece bien servir al Señor, escoge hoy a quién vais a servir. Escoger allí. Es tiempo de escoger, sí, ante una pandemia que no es una cosa del otro mundo para los siervos de Dios que murieron y dieron su vida. Y hoy día hay hombres de Dios que no voy a decir que sea prudente andar visitando muchos hogares, ni andar entrando a las casas, a muchas casas, por la situación que hay. Pero déjeme decirle, yo soy de los que creo que hay casas que sí hay que visitar. Que si usted ve un hermano o una hermana que no tienen a nadie que le socorra, y usted no lo visita, yo pregunto, ¿dónde mora el amor de Dios ahí? Y yo no le digo que vaya sin mascarilla, no. Usted se puede vestir como un astronauta, y si puede hacerlo, hágalo. Y va bien preparado, pero debe visitarlo. Y no digo que lo tiene que hacer toda la iglesia, quizás sería un reto y dar una probabilidad, pero dentro de nosotros
por lo menos dentro de los cuerpos de los líderes, debemos tener esa disposición por la situación en que esa persona puede estar y lo vamos a abandonar. Yo le pregunto, ¿lo haría el Señor Jesucristo? ¿No iría a verlo? ¿Lo hubieran hecho los apóstoles hoy día? ¿No visitar a un hermano porque tuviera el COVID-19? No vamos a mandar a la iglesia entera, no estamos diciendo eso. Fíjense que estoy diciendo, pero por lo menos algunos líderes, y si esa persona está sola, con las precauciones prudentes, usted se va a vestir como un astronauta que está en la luna, y no es que va a ir a abrazar a nadie, pero cuando viene a ver usted va y le lleva una compra, le lleva palabras a distancia prudente, palabras de bendición, ora por esa persona, y si le puede dejar un menudo, aunque no se lo dé en la mano, se lo ponga en una mesa. Mire, usted está glorificando a Dios. Y voy a ir más lejos. Y si un día usted le dé el COVID, que el Señor reprenda al diablo y a usted si dice que fue porque visitó a ese hermano, porque usted lo hizo para gloria de Dios. Y si para gloria de Dios morimos, para gloria de Dios, bien muerto estamos. Estamos tomando todas las medidas de precaución. Pero no podemos abandonar, porque donde esté el amor de Cristo en nosotros. Escoger, elegir con sabiduría lo que debemos hacer. ¿Qué hemos preferido hacer en tiempos como estos? Son difíciles. Por eso es que el escritor allí dice, yo y mi casa serviremos a Dios. Mire, ya el problema de ellos estaba dado en el verso 15. Cuando él le dice, escoge a quien sirváis, él le menciona dioses de los caldeos de allá, que sirvieron vuestros padres, o los dioses en cuya tierra habitáis, el de los amorreos. Y usted sabe que ellos habían decidido. O por el capítulo 6, versículo 10, mire lo que dice la palabra de Dios de Jueces. En Jueces, capítulo 6, antes de ir a pelear allí con los madianitas, mire lo que dice en Jueces 6:10. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de quién, de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no me habéis. No, hombre, ¿se da cuenta? Jueces 6:10. Usted te puso Josué, jueces, eso es Josué. Ahora sí. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mí, vos habían decidido. Pero Dios es tan misericordioso que siempre da como una oportunidad más, como dirían, para que después el Señor sí pueda decir, te lo dije. A nadie le gusta que le digan te lo dije, sí, te lo dije. Ellos no querían servir a Dios. Pero Dios le dice eso. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor con temor y respeto, con toda reverencia. Y pidiéndole al Señor que nos dé la sabiduría que le dio a Salomón para discernir entre el bien y el mal y escoger lo mejor, con valor para hacerlo. Yo y mi casa serviremos al Señor y no serviremos a esos dioses que le sirven hoy día el mundo. Yo le pido al Señor y nosotros tenemos que orar al Señor para que nos dé ese ánimo que Él le levantó a Gedeón allí cuando vio el final que había de acontecer con aquellos madianitas. Y él, aunque tenía un poco de temor, Gedeón se levantó y llamó a sus 300 a levantarse para ganar la batalla, porque se dio cuenta que Dios estaba con él. Y yo le pido al Señor que nos dé esa sabiduría para estar tranquilos. ¿Por qué? Porque los justos están confiados como un león. Estar confiado en el Señor, de que pase lo que pase en mi vida, yo estoy bien porque estoy en las manos de Dios. Entiéndase, pase lo que pase, yo estoy haciendo su voluntad.
Yo quiero hacer su voluntad. Él me da discernimiento y yo solo cumplo hacer la voluntad de Dios. Yo le pido al Señor que nos ayude nuestra mente a discernir el tiempo que estamos viviendo y que no nos deje caer en esos extremos de hoy día. Es verdad que en el mundo hay un terror con la pandemia. Pero yo confío en el Señor, que Él algo nos está enseñando a nosotros. Y confío en el Señor, que el Señor pronto también ha de quitar este problema que tiene el mundo, para su gloria. Que nosotros, tus hijos, no tengamos nada de que arrepentirnos por habernos conducido mal, sino por el contrario, que podamos ser ejemplo a los demás por haber hecho la voluntad de Dios con fe, con sabiduría y con temor reverente. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y por tu gran misericordia y fidelidad. Sigue bendiciéndonos, sigue fortaleciéndonos. Y tú ves el dilema que hay en nosotros, Señor, muchas veces. Que este temor reverente, este temor de respeto, este temor de sabiduría se ha manifestado en nosotros y en cada persona que podemos ver, para que te den la gloria, que podamos glorificarte en todo.